Con respecto a las mutaciones génicas, cuyos contenidos están incluidos en la unidad 2 del programa de genética, en este capítulo hemos abordado su concepto y clasificación basándonos en 3 criterios diferentes: el tipo de tejidos en el que ocurre, el efecto molecular sobre el ADN y el efecto sobre el fenotipo de los individuos. Otro aspecto que hemos abordado son los procesos que generan mutaciones génicas a partir de los efectos producidos por agentes químicos o físicos, los cuales pueden dar origen a mutaciones de manera espontánea o inducida. Finalmente, en este tercer apartado abordaremos los mecanismos de reparación de las mutaciones. Todas las especies tienen una variedad de mecanismos de reparación del ADN para evitar los efectos nocivos de las mutaciones. Dado que la mayoría de las mutaciones génicas son deletéreas, los sistemas de reparación del DNA son fundamentales para la sobrevivencia de los organismos. Si no existieran los sistemas de reparación del ADN, las mutaciones espontáneas e inducidas por el ambiente serían tan frecuentes que pocas especies sobrevivirían. Por otra parte, las células vivas cuentan con varios sistemas de reparación del ADN que pueden corregir diferentes tipos de alteraciones en esta molécula. Como ya hemos mencionado, las células cuentan con varios sistemas de reparación naturales. En esta presentación examinaremos 3 sistemas de reparación diferentes que se han caracterizado en bacterias, levaduras, mamíferos y plantas. En primer lugar, analizaremos los mecanismos de reparación directa. En estos, las bases dañadas pueden repararse directamente por acción de la enzima fotoliasa. Otro mecanismo es la reparación por escisión de las bases. En este proceso, primeramente ocurre el reconocimiento de una base dañada y luego esta es eliminada. Y finalmente, abordaremos el estudio de un tercer mecanismo, similar al anterior, el de reparación por escisión de las bases, pero en este último caso, la reparación se basa en la escisión o eliminación de nucleótidos. Las diversas maneras que presentan los organismos de reparar el ADN subrayan la extrema necesidad de que la estructura del ADN no se altere. La importancia de los sistemas de reparación del ADN se hace evidente cuando estos fallan. Las bacterias contienen varios sistemas diferentes de reparación del ADN. Sin embargo, cuando incluso un solo sistema está ausente, las bacterias tienen una tasa de mutación mucho más alta, y estas suelen denominarse cepas mutantes. Del mismo modo, en los seres humanos, un individuo que tiene defectos en un solo sistema de reparación del ADN puede manifestar varios síntomas de enfermedad, incluido un mayor riesgo de cáncer de piel. Este mayor riesgo se debe a la incapacidad de reparar las mutaciones inducidas por los rayos ultravioleta. En esta diapositiva analizaremos la reparación directa de un dímero de timinas mediante fotorreactivación. La reparación directa es un proceso que restaura directamente la estructura del ADN. En algunos casos, la modificación covalente de los nucleótidos por mutágenos, como la ocurrencia de dímeros de pirimidinas, puede revertirse mediante enzimas celulares específicas. Como se discutió anteriormente en este capítulo, la luz ultravioleta provoca la formación de dímeros de timina. Las bacterias, los hongos, la mayoría de las plantas y algunos animales producen una enzima llamada fotoliasa que en presencia de luz rompe las uniones covalentes que conectan las pirimidinas en un dímero y separa las dos timinas, lo que devuelve al ADN su estructura normal original.
La fotoliasa contiene dos factores que son sensibles a la luz, es decir, que este proceso requiere de luz para que actúe y por ello este mecanismo se denomina fotorreactivación. Debido a que las plantas están expuestas a la luz solar durante todo el día, la fotoliasa es una enzima reparadora del ADN fundamental para muchas especies vegetales. El segundo sistema de reparación que analizaremos es la reparación por escisión de bases. Este implica la función de una categoría de enzimas conocidas como ADN glicosilasas. Este tipo de enzimas puede reconocer una base anormal y romper el vínculo entre la base y el azúcar, creando un sitio apurínico o apirimídico de acuerdo a la base de que se trate. Los organismos vivos producen múltiples tipos de ADN glicosilasas, cada una de las cuales reconoce tipos particulares de estructuras de bases anormales. Dependiendo de la ADN glicosilasa que actúe, este sistema de reparación puede eliminar bases anormales como el uracilo o dímeros de timina, entre otros. La figura de la derecha ilustra los pasos generales involucrados en la reparación del ADN a través de la escisión de bases. En este ejemplo, el ADN contiene un uracilo. Esto pudo haber sido incorporado espontáneamente por la acción de un mutágeno químico, como vimos anteriormente. La enzima N-glicosilasa reconoce la presencia de esta base extraña y rompe las uniones, el enlace glicosílico entre el azúcar y la base, eliminando el uracilo, dejando finalmente un sitio apirimídico. Es decir, el nucleótido persiste, pero se ha perdido la base. Esta anomalía es reconocida por una segunda enzima, AP endonucleasa. AP significa apurínica o apirimídica endonucleasa porque reconoce sitios que han perdido la base. Esta enzima reconoce la pérdida y hace un corte en el lado 5' de la cadena dañada. A partir de este momento, de acuerdo al organismo de que se trate, este mecanismo puede seguir distintas vías. En el caso de Escherichia coli, la ADN polimerasa 1 usa su actividad exonucleasa para eliminar el segmento con la región dañada y luego llena con nucleótidos normales la región eliminada. En eucariontes como los humanos, la ADN polimerasa beta puede eliminar el nucleótido y luego reemplazarlo con el nucleótido correcto. En ambos casos, tanto en Escherichia coli como en los eucariontes como los humanos, la ADN ligasa finalmente sella la región de la unión del segmento o del nucleótido que se adiciona. En este caso analizaremos los sistemas de reparación por escisión de nucleótidos que, como dijimos anteriormente, es similar al sistema de reparación por escisión de bases. Este sistema puede reparar muchos tipos diferentes de daños en el ADN, incluidos los dímeros de timina, bases modificadas químicamente como las bases desaminadas o bases faltantes como los casos de las despurinizaciones que vimos anteriormente. En la reparación por escisión de nucleótidos, varios nucleótidos en la hebra dañada se eliminan del ADN. Y la hebra que queda se utiliza como molde para la resíntesis de una hebra complementaria normal. La reparación por escisión de nucleótidos se encuentra en todos los eucariontes y procariotas, aunque su mecanismo molecular se comprende mejor en las especies procariotas. En Escherichia coli, el sistema de reparación por escisión de nucleótidos requiere de 4 proteínas claves denominadas VRA, VRB, VRC y VRD. Esta última actúa como una helicasa.
Además de estas enzimas, es necesaria la participación de la ADN polimerasa y la ADN ligasa. Las VR A, B, C y D reconocen y eliminan un segmento corto de una hebra de ADN dañada. La figura de la derecha describe los pasos involucrados en la reparación por escisión de nucleótidos en Escherichia coli. Primeramente, un complejo de proteínas que consta de dos moléculas de VRA y una molécula de VRB recorren la molécula de ADN hasta detectar la presencia de un error. Dicho ADN tiene una doble hélice distorsionada en este punto debido a la presencia de un dímero de timinas. Cuando un segmento dañado es identificado, las dos proteínas VRA se liberan y VRC se une al sitio. La proteína VRC hace cortes en la hebra dañada a ambos lados del sitio dañado. Normalmente la hebra dañada es cortada a 8 nucleótidos del extremo 5' del daño y a 4 nucleótidos del extremo 3' del daño. Después de este proceso, VRD, que es una helicasa, elimina el segmento con el error. Esto libera a este segmento de ADN corto que contiene la región dañada y también se liberan las enzimas VRB y VRC. Tras la escisión del ADN dañado, la ADN polimerasa llena el espacio usando la cadena de ADN como molde y luego la ADN ligasa completa las uniones fosfodiéster en el extremo de la cadena replicada. En eucariotes se cree que los sistemas NER funcionan de manera similar a los sistemas NER bacterianos. NER significa reparación por escisión de nucleótidos, aunque hay más proteínas involucradas en este último caso. Varias enfermedades humanas se deben a defectos hereditarios en genes implicados en la reparación por escisión de nucleótidos. Por ejemplo, la enfermedad Xeroderma pigmentosa involucra un defecto en los genes que están involucrados en la reparación por escisión de nucleótidos. El Xeroderma pigmentoso puede ser causado por defectos en 7 genes que participan en la reparación por escisión de nucleótidos. Las personas afectadas tienen una mayor sensibilidad a la luz solar debido a la incapacidad de reparar las lesiones del ADN inducidas por los rayos ultravioletas. Además, ellos también pueden tener anomalías en la pigmentación, muchas lesiones premalignas y una alta predisposición al cáncer de piel. Bien. Ahora haremos una revisión de conceptos claves en relación a los sistemas de reparación de mutaciones génicas ocurridas en el ADN y que hemos estado desarrollando en este video. Respecto a las clases más comunes de sistemas de reparación del ADN, hemos analizado la reparación directa, la reparación por escisión de bases y la reparación por escisión de nucleótidos. La reparación directa se basa fundamentalmente en la acción de una enzima, que es la fotoliasa, que en presencia de luz se activa y rompe los enlaces de los dímeros, de los enlaces covalentes que forman los dímeros de timinas. La reparación por escisión de bases y por escisión de nucleótidos básicamente siguen los mismos lineamientos. Primeramente, una base o un nucleótido anormal es reconocida y eliminada del ADN y luego ese segmento que se ha escindido, que puede ser un segmento o el nucleótido dañado, es completado utilizando la hebra correcta como molde y para que finalmente la ADN ligasa selle la unión que queda libre en el ADN.
En este caso, vamos a analizar la resolución de un ejercicio considerando el mecanismo de reparación directa del ADN. La consigna sería: ¿qué posibilidades de reparación existen para el siguiente error en la molécula de ADN? Explica cada una de las etapas del proceso. Si la secuencia original es G, T, T, C, G en la cadena superior y C, A, G, C en la cadena inferior, y ocurre un error al nivel de las dos timinas contiguas, formándose un dímero de timinas, un posible proceso de reparación es el de la fotorreactivación. También podrían actuar los sistemas de reparación por escisión de nucleótidos, pero en este caso vamos a analizar el sistema de reparación por fotorreactivación. En este caso, una enzima fotoliasa en presencia de luz va a actuar directamente sobre los enlaces covalentes formados entre las timinas contiguas que provocan esta distorsión en la molécula de ADN, eliminando esas uniones y regenerando la estructura normal en la cadena del ADN. Para finalizar este capítulo en el que hemos abordado el tratamiento de las mutaciones génicas, analizaremos un ejemplo de mutación génica en bovinos que resulta muy importante por su incidencia en la producción pecuaria. El desarrollo muscular excesivo es un síndrome hereditario de diversas especies de mamíferos causado por un solo gen que se encuentra en los cromosomas autosómicos. En bovinos se denomina doble musculatura y este fenotipo se ha relacionado con mutaciones identificadas en el locus MH, que significa hipertrofia muscular, el cual se encuentra localizado en el cromosoma 2 bovino a 3,1 centimorgan de la región del centrómero, es decir, que se encuentra muy cerca al centrómero del cromosoma 2. Este fenotipo se atribuye a mutaciones naturales en el gen de la miostatina. Se ha demostrado que las mutaciones que dan lugar a una miostatina inactiva son responsables del crecimiento muscular exagerado, denominado doble musculatura. Los animales con doble musculatura se caracterizan por presentar hiperplasia generalizada del músculo esquelético. Los animales que presentan esta afección se caracterizan por tener la musculatura corporal aumentada. El aumento de la masa muscular puede alcanzar un 20%. Otras características son el tejido adiposo subcutáneo e intramuscular disminuido, menor tamaño en los órganos. Por otra parte, el fenotipo está asociado a una alta incidencia de problemas reproductivos, como la reducción de la fertilidad, distocia, es decir, parto lento, laborioso y difícil, baja viabilidad de las crías y aumento de la susceptibilidad al estrés. La estructura del gen de la miostatina bovina en la especie Bos taurus, que es muy similar al que se encuentra en la especie Bos indicus, está formada por 3 exones. El primer exón con 373 pares de bases, el segundo exón presenta 374 y el último, el tercer exón, 381. Entre el primero y el segundo exón hay 1838 pares de bases y entre el segundo y tercer exón 2033 pares de bases. Una de las especies donde más se ha estudiado el gen de la miostatina es en la bovina, debido a las mutaciones naturales encontradas en varias razas como la blanco-azul belga en Bélgica, la Charolais Limousin en Francia, la Piamontesa en Italia, en el Angus americano y Hereford en Estados Unidos, en el Santa Gertrudis en Australia y en la Asturiana en España.
Mediante la secuenciación del ADN de individuos de las diversas razas europeas, se identificaron 7 mutaciones génicas dentro de las regiones codificantes de la miostatina, las que fueron agrupadas dependiendo del efecto que tienen sobre la proteína resultante. En este cuadro podemos analizar los distintos tipos de mutaciones teniendo en cuenta el efecto sobre la proteína. Mutaciones que ocasionaron una mutación de terminación que provoca la aparición de un codón stop prematuro. Se han identificado 4 mutaciones de este tipo. Una de lesión de 11 pares de bases en la posición 21 después del codón de iniciación en la raza blanco-azul belga y asturiana de los Valles, en España. Una deleción y una inserción en la posición 419 a partir del codón de iniciación generó también un codón prematuro de stop. Esto ha sido observado en la raza Maine-Anjou. Una transición CT en el segundo exón en la posición 610 que generó un codón prematuro de terminación fue observado en la raza Charolais. Y finalmente una transversión GT en el segundo exón en la posición 676 generó un stop prematuro en el péptido en la posición aminoacídica 226 en la raza Maine-Anjou. Otro tipo de mutaciones que se han observado son mutaciones de sentido, es decir, que afectan a la estructura secundaria de la proteína. En este caso, una mutación del tipo transición, GA, en la posición 938 que supone el reemplazo, finalmente en la proteína, de una cisteína por una tirosina. Se considera que esta cisteína estabiliza la conformación tridimensional de la proteína de la miostatina y es bastante probable que esta mutación afecte a la estructura y función de la proteína. Esta mutación ha sido observada en las razas piamontesa y gascona. Finalmente, mutaciones silenciosas que no afectan la función de la proteína fueron observadas 2. Una transversión C por A en la posición 282 que lleva al reemplazo de una fenilalanina a leucina en la proteína, ha sido observada en la raza Limousin, y una transición silenciosa C por T que tiene lugar en la tercera posición del codón 138 en el tercer exón. Esta mutación se encuentra en animales de la raza Charolais. En esta diapositiva podemos completar la información analizada en la diapositiva anterior, donde podemos ver las mutaciones y fenotipos asociados al gen de la miostatina. El ganado Holstein, en este caso, presenta el fenotipo normal, es decir, que no tiene ninguna mutación en el gen de la miostatina. El ADN de estos animales ha sido comparado con estos de la raza Belgian Blue y Piedmontese que han presentado mutaciones del tipo doble musculatura. Lo que se ha determinado, como dijimos en la diapositiva anterior, es que esta mutación doble musculatura en Belgian Blue se debe a una deleción de 11 bases en el ADN de esta raza. Esa deleción llevó a la ocurrencia a esta altura de un stop prematuro. Es decir, que esto tuvo un efecto sobre la proteína generando una mutación de terminación. Respecto a la mutación ocurrida en Piedmontese, que también llevó a un fenotipo de doble musculatura, hubo un reemplazo de una guanina por una adenina, es decir, un par GC cambió por AT. Se trataría entonces de una transición. Eso llevó finalmente a un cambio del triplete a esta altura del ADN, lo que finalmente provocó un cambio de una cisteína por una tirosina en la proteína, provocando alteraciones en la estructura secundaria de la misma. Para finalizar, vamos a analizar la resolución de un ejercicio
mediante el análisis de un proceso que origina una mutación de un par de nucleótidos, en este caso una adición. La consigna dice que en las razas belga azul y asturiana se observa una inserción en la hebra superior de los nucleótidos A y G luego de la posición 418 de pares de nucleótidos. Explica el proceso que dio origen a dicha inserción y plantea todos los pasos necesarios. Bien, respecto entonces al proceso que origina esta mutación, que es una adición, el proceso que la origina entonces es la formación de un lazo o horquilla en la cadena nueva durante la primera replicación del ADN. En la secuencia de ADN normal, que nos está indicando el ejercicio, a la altura del par de nucleótidos 418 hay un par timina-adenina. Entonces, luego de este par es donde se produce el error en la cadena nueva. Vamos a analizar entonces el proceso considerando solo estos 5 pares de nucleótidos. Entonces, vamos a tener la cadena original, AG, AG, AT, la cadena superior y la cadena inferior, TC, TC, TA, que constituyen la molécula de ADN original. A la altura 418, entonces se va a encontrar el par TA que se nos ha indicado. Luego de la primera replicación, la cadena superior constituirá la cadena molde y a partir de la misma, la ADN polimerasa generará la nueva cadena. En la parte inferior vamos a tener la secuencia molde y en la cadena superior la ADN polimerasa insertará los nucleótidos complementarios correspondientes, pero luego de la timina, como se nos indicó, ocurre una adición. Esta adición es producto de una horquilla, un lazo, que forma la ADN polimerasa por error cuando está sintetizando la cadena nueva. Luego continúa la síntesis colocando las bases complementarias. Luego de la segunda replicación, esta molécula que es normal de ADN, si no ocurre ningún error durante el proceso de la segunda replicación, dará origen a una molécula normal. Lo mismo sucederá con esta cadena, que en este caso en la segunda replicación será el molde, también dará origen a una cadena normal de ADN, a una molécula, normal de ADN. Y esta cadena que se originó acá y que conlleva el error de la adición de adenina-guanina luego de la timina, será el molde a partir de la cual se formará esta molécula de ADN. La ADN polimerasa entonces colocará los nucleótidos leyendo la cadena molde complementaria y dado que esta cadena arrastra un error de una adición de una adenina y una guanina, se generará entonces un par de bases adicional, lo que finalmente generará una mutación de cambio de base por adición o también de corrimiento de lectura. Otra parte de la consigna dice, existe también una mutación en posiciones anteriores al 418, sin embargo, esta no produce ningún efecto sobre el fenotipo de los animales. ¿Cómo explicarías este fenómeno? La respuesta sería que se trata de una mutación silenciosa.